El autobús levantaba nubes de polvo rojizo mientras avanzaba por la carretera sin pavimentar que conectaba Ciudad Juárez con Chihuahua capital. Era el 14 de abril de 1951 y el sol de mediodía caía implacable sobre el desierto chihuahuense. Dentro del vehículo, 22 pasajeros soportaban el calor sofocante y los constantes baches que sacudían sus cuerpos contra los asientos de madera cubiertos con cuero agrietado. Roberto Montoya, el conductor de 52 años, conocía cada curva de esa ruta. Llevaba 15 años manejando la misma línea de autobuses, y su rostro curtido por el sol y el viento del desierto mostraba las marcas de cada viaje. A su lado, en el asiento del copiloto, viajaba su hijo menor, Javier, de 19 años, quien acababa de graduarse de la secundaria en Ciudad Juárez y regresaba a casa en Chihuahua para celebrar con su madre y sus hermanas. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Entre los pasajeros se encontraba Catalina Reyes, una mujer de 38 años que viajaba con sus 3 hijos, Miguel de 12, Ana de 9 y el pequeño Luis de apenas 6 años. Catalina había vendido su casa en Ciudad Juárez después de que su esposo muriera en un accidente en la mina donde trabajaba 6 meses atrás. Con el dinero de la venta, planeaba comenzar una nueva vida en Chihuahua, donde su hermana le había conseguido trabajo en una fábrica textil. En su bolso de tela desgastada llevaba todos los ahorros de su vida. 3,000 pesos en billetes cuidadosamente envueltos en un pañuelo bordado que había pertenecido a su abuela. 3 filas atrás viajaba don Arturo Salazar, un comerciante de 64 años que transportaba mercancías entre las 2 ciudades. Su maleta de cuero negro contenía relojes suizos, plumas Parker y otros artículos de lujo que vendería en las tiendas de Chihuahua. Arturo era un hombre meticuloso que siempre viajaba en el mismo autobús, el de las 2 de la tarde, porque confiaba en Roberto Montoya. Se conocían desde hacía más de una década, y entre ellos había nacido una amistad basada en el respeto mutuo y las conversaciones sobre fútbol y política que compartían durante los viajes. La joven Sofía Delgado, de 23 años, ocupaba un asiento junto a la ventana en el medio del autobús. Era maestra recién graduada de la escuela normal y viajaba para presentarse en su primer trabajo en una escuela rural cerca de Chihuahua. En su regazo sostenía una maleta pequeña con sus certificados, algunos libros de pedagogía y el vestido nuevo que su madre le había cosido para el primer día de clases. Sofía miraba por la ventana con una mezcla de nerviosismo y emoción, imaginando cómo sería su vida como educadora, cómo transformaría las vidas de los niños campesinos que pronto estarían bajo su cuidado. El padre Bernardo Ruiz, de 45 años, leía su breviario en silencio, cerca de la parte trasera del autobús. El sacerdote había pasado los últimos 3 años sirviendo en una pequeña parroquia en Ciudad Juárez, y ahora lo transferían a una iglesia más grande en Chihuahua. Era un hombre tranquilo y reflexivo, conocido por su generosidad con los pobres y su capacidad para escuchar los problemas de sus feligreses sin juzgar. A las 3:20 de la tarde, cuando el autobús atravesaba una zona especialmente desolada, donde el desierto se extendía sin interrupción hasta el horizonte, Roberto Montoya vio algo que lo hizo fruncir el ceño. A unos 200 metros adelante, un camión viejo estaba detenido en medio de la carretera, bloqueando completamente el paso. Junto al camión, 2 hombres parecían estar trabajando en algo bajo el capó. «Parece que tienen problemas mecánicos», comentó Javier, inclinándose hacia adelante para ver mejor. Roberto redujo la velocidad instintivamente.
Era costumbre en esas carreteras solitarias ayudar a los viajeros en apuros. El desierto podía ser mortal para quienes quedaban varados sin agua o ayuda. Pero algo en la escena le produjo un escalofrío. Los dos hombres no levantaban la vista hacia el autobús que se aproximaba, y sus movimientos parecían demasiado deliberados, demasiado coordinados. «Algo no está bien», murmuró Roberto, pero ya era demasiado tarde. Cuando el autobús se encontraba a menos de 50 metros del camión, 6 hombres armados emergieron de detrás del vehículo y de entre los arbustos espinosos que flanqueaban la carretera. Llevaban rifles y pistolas, y sus rostros estaban cubiertos con pañuelos rojos y negros. El líder, un hombre alto y corpulento con un sombrero de ala ancha, levantó su rifle y disparó al aire. Roberto pisó el freno instintivamente y el autobús se detuvo con un chirrido de llantas sobre la tierra suelta. El polvo los envolvió como una nube fantasmal. «¡Todos abajo! ¡Abajo del autobús ahora!», gritó el líder de los bandidos, aproximándose con su rifle apuntando hacia el parabrisas. Dentro del vehículo, el pánico se desató inmediatamente. Los niños de Catalina comenzaron a llorar y ella los apretó contra su pecho, susurrándoles palabras de consuelo que ni siquiera ella misma creía. Don Arturo Salazar sintió que su corazón viejo se aceleraba peligrosamente y colocó su mano sobre el pecho, respirando con dificultad. Sofía Delgado agarró su maleta con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. El padre Bernardo cerró su breviario lentamente y comenzó a murmurar una oración. «He dicho que abajo», repitió el bandido, esta vez disparando nuevamente al aire. El estruendo del disparo resonó en el silencio del desierto. Roberto miró a su hijo, cuyos ojos reflejaban un terror que le partía el alma. Con una voz que intentaba mantener firme, Roberto se dirigió a los pasajeros. «Hagan lo que dicen, no opongan resistencia, denles lo que pidan». Los pasajeros comenzaron a descender del autobús uno por uno con las manos levantadas. El sol del desierto los golpeó con su intensidad brutal y muchos tuvieron que entrecerrar los ojos ante el resplandor. Los bandidos los hicieron formar una fila junto al autobús, sus armas apuntándoles constantemente. El líder de los bandidos se acercó a Roberto, quien había sido el último en bajar junto con Javier. «Las llaves del autobús», ordenó, extendiendo la mano. Roberto se las entregó sin decir palabra, estudiando al hombre que tenía enfrente. A pesar del pañuelo que cubría la mitad inferior de su rostro, Roberto pudo ver sus ojos. Eran oscuros, casi negros y completamente vacíos de compasión. En ese momento, Roberto Montoya supo con certeza escalofriante que estos hombres no eran simples ladrones oportunistas. Había algo más siniestro en su mirada, una frialdad que hablaba de violencia practicada con regularidad. Otro de los bandidos, más bajo y nervioso, comenzó a recorrer la fila de pasajeros arrancándoles sus pertenencias. Carteras, relojes, anillos, cualquier cosa de valor era arrojada a un saco de arpillera que arrastraba detrás de él. Cuando llegó a Catalina Reyes, ella instintivamente apretó su bolso contra su pecho. «Dame eso», exigió el bandido, pero Catalina negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, es todo lo que tengo, todo lo que nos queda para vivir. Mis hijos...» El bandido no esperó a que terminara. Le arrancó el bolso de las manos con tanta fuerza que Catalina cayó de rodillas en la tierra. Sus hijos gritaron y corrieron hacia ella, pero el bandido los apartó con el cañón de su rifle. «¡Quietos!», bramó. Don Arturo Salazar, temblando tanto por el miedo como por su corazón debilitado, entregó su maleta de cuero negro sin protestar. El bandido la abrió y silbó al ver los relojes y las plumas estilográficas. Era un botín valioso. Cuando llegaron a Sofía Delgado, la joven maestra solo tenía su pequeña maleta con sus documentos y su vestido nuevo.
El bandido la abrió, revisó el contenido con desprecio y la arrojó al suelo. Los papeles se dispersaron con el viento del desierto. ¡Basura!, escupió y pasó al siguiente pasajero. El padre Bernardo fue el único que habló directamente al líder de los bandidos. Hermano, pueden llevarse todo lo material, pero por favor no le hagan daño a esta gente. Son personas trabajadoras, familias con niños. Sea lo que sea que los haya traído a este camino, todavía hay tiempo para la misericordia. El líder se acercó lentamente al sacerdote, estudiándolo con esos ojos vacíos. Misericordia, padre. ¿Dónde estaba la misericordia cuando nos quitaron nuestras tierras? Cuando dejaron morir de hambre a nuestras familias? Su voz era tranquila, casi reflexiva, lo que la hacía aún más aterradora. Usted habla de misericordia desde su sotana limpia y su estómago lleno. Nosotros aprendimos que en este mundo no hay misericordia. Solo sobreviven los que toman lo que necesitan. La violencia solo engendra más violencia, respondió el padre Bernardo. Los entiendo, hermano. Créame que los entiendo. Pero esto... El líder levantó su mano, silenciándolo. Ya basta de sermones. Durante los siguientes 20 minutos, los bandidos registraron sistemáticamente a todos los pasajeros y el interior del autobús. Rompieron los asientos buscando objetos escondidos, vaciaron las maletas en la tierra. El desierto se llenó con los sonidos de tela rasgándose, madera quebrándose y los sollozos ahogados de los pasajeros aterrorizados. Javier Montoya permanecía junto a su padre, tratando de mantener la compostura a pesar del terror que le apretaba el pecho. Roberto mantenía su mano sobre el hombro de su hijo, apretándolo ocasionalmente en un gesto tranquilizador que ninguno de los dos realmente sentía. Cuando terminaron el saqueo, el líder de los bandidos reunió a su grupo y habló con ellos en voz baja. Roberto intentó escuchar lo que decían, pero solo captó fragmentos. Testigos. No pueden identificarnos. Hacer un ejemplo. Cada palabra que alcanzaba a oír le helaba la sangre. Entonces el líder se volvió hacia los pasajeros con una decisión terrible brillando en sus ojos. «Hay un problema», anunció, paseándose frente a la fila de personas indefensas. «Todos ustedes nos han visto, pueden identificarnos, describir nuestras voces, nuestros movimientos, y en estos tiempos eso es inaceptable». Un murmullo de pánico recorrió la fila. Catalina Reyes abrazó a sus hijos más fuerte, tratando de esconderlos entre sus brazos como si su cuerpo pudiera protegerlos de lo que estaba por venir. Don Arturo Salazar comenzó a rezar en voz alta, su voz temblorosa recitando el Padre Nuestro. Sofía Delgado cerró los ojos pensando en su madre, en la escuela que nunca conocería, en los niños que nunca enseñaría. «Por favor», suplicó Roberto Montoya, dando un paso adelante. «Llévense todo, pero dejen ir a esta gente. Yo soy el conductor, soy el único que realmente podría identificarlos. Maten a mi hijo y a mí si es necesario, pero dejen ir a los demás, son inocentes». «¡Papá, no!», gritó Javier, agarrando el brazo de su padre. El líder consideró la propuesta de Roberto por un momento que pareció eterno. Luego negó lentamente con la cabeza. «Un testigo es demasiado. 22 no cambian nada». Lo que sucedió en los siguientes minutos quedó grabado para siempre en la historia violenta del estado de Chihuahua. Los bandidos formaron una línea frente a los pasajeros y, siguiendo las órdenes de su líder, abrieron fuego. El sonido de los disparos resonó en el desierto vacío, ahogando los gritos de terror. Roberto Montoya empujó a Javier detrás de él, tratando de usar su propio cuerpo como escudo. Pero las balas los alcanzaron a ambos. Cayeron juntos en la tierra roja.
Catalina Reyes logró cubrir a sus 3 hijos con su cuerpo cuando comenzó el tiroteo. Las balas perforaron su espalda, pero ella no soltó a sus niños, abrazándolos incluso mientras la vida se escapaba de ella. Los pequeños Miguel, Ana y Luis sintieron el peso de su madre sobre ellos, sintieron la sangre caliente empapando sus ropas, escucharon sus últimas palabras ahogadas. «Quédense quietos, no se muevan, los amo». Don Arturo Salazar no sintió las balas que lo alcanzaron. Su corazón ya había cedido al terror y cayó muerto antes de que el plomo tocara su cuerpo. Sofía Delgado recibió un disparo en el pecho. Cayó de rodillas, mirando el cielo azul infinito del desierto, pensando que era extrañamente hermoso. Su último pensamiento fue para sus futuros estudiantes que nunca conocería. El padre Bernardo murió de pie, con los brazos extendidos como en una bendición, sus labios moviendo una oración final para los asesinos que acababan con su vida y las de sus compañeros de viaje. Cuando los disparos finalmente cesaron, un silencio mortal cayó sobre el desierto. 22 cuerpos yacían en la tierra roja, algunos inmóviles, otros convulsionándose en sus últimos momentos de vida. La sangre se filtraba en la arena sedienta, formando charcos oscuros que el sol del desierto comenzaría pronto a evaporar. Pero entre los cuerpos, bajo el peso de su madre muerta, 3 niños permanecían vivos. Miguel, Ana y Luis Reyes habían obedecido las últimas palabras de su madre. Se quedaron completamente quietos, conteniendo la respiración, con los ojos cerrados con fuerza, cubiertos por la sangre de Catalina, pero sin recibir un solo disparo. Los bandidos recorrieron los cuerpos, verificando que no hubiera sobrevivientes. Patearon a algunos, dispararon tiros de gracia a otros que todavía se movían. Pero cuando llegaron a Catalina Reyes, vieron solo un cuerpo protegiendo a sus hijos, y asumieron que las balas habían atravesado a la madre y a los niños. No verificaron más de cerca. El líder tenía prisa por abandonar la escena. «Vámonos», ordenó. «Prendan fuego al autobús, que parezca un accidente». Rociaron gasolina sobre el vehículo y le prendieron fuego. Las llamas se elevaron rápidamente, enviando una columna de humo negro hacia el cielo despejado. Luego, los bandidos subieron a su camión y desaparecieron por la carretera de tierra, dejando atrás la masacre. Bajo el cuerpo de su madre, Miguel Reyes, de 12 años, esperó. Esperó hasta que el sonido del camión se desvaneció completamente. Esperó hasta que solo pudo escuchar el crepitar del autobús en llamas y el silbido del viento del desierto. Solo entonces se atrevió a abrir los ojos. Lo primero que vio fue la sangre. Estaba por todas partes, en sus manos, en su ropa, en el rostro de sus hermanos que yacían junto a él. El peso de su madre sobre ellos era terrible, pero Miguel sabía que ese peso les había salvado la vida. «Ana, Luis», susurró su voz apenas audible. «¿Están bien?» Ana, de 9 años, abrió sus ojos. Estaban rojos de llorar en silencio, pero asintió. Luis, el pequeño de 6 años, temblaba violentamente, pero también estaba ileso. «Tenemos que salir de aquí», dijo Miguel, aunque su voz se quebró al decirlo. Con cuidado, dolorosamente consciente de que estaba moviendo el cuerpo sin vida de su madre, Miguel logró deslizarse hacia afuera. Ayudó a Ana y Luis a hacer lo mismo. Los 3 niños se pusieron de pie sobre piernas temblorosas, rodeados por los cuerpos de los demás pasajeros. Miguel vio a don Roberto Montoya y a su hijo Javier, caídos juntos, las manos del padre todavía alcanzando hacia el hijo. Vio a Sofía Delgado con los ojos abiertos, mirando el cielo. Vio al padre Bernardo con sus brazos extendidos. Vio la devastación completa de todo lo que había sido sus compañeros de viaje apenas media hora antes.
El autobús ardía ferozmente, el calor haciendo que el aire se ondulara. Miguel sabía que tenían que alejarse antes de que la gasolina en el tanque explotara. Pero primero hizo algo que le tomaría toda su vida entender. Se arrodilló junto al cuerpo de su madre y cerró suavemente sus ojos. «Gracias, mamá», susurró. «Nos salvaste. Te lo prometo. Vamos a sobrevivir. No dejaremos que tu sacrificio sea en vano». Ana y Luis se aferraron a la mano de su hermano mayor mientras Miguel los guiaba lejos de la escena de la masacre. No sabían hacia dónde ir. La carretera se extendía en ambas direcciones, desapareciendo en el horizonte del desierto. El sol comenzaba su descenso hacia el oeste y pronto caería la noche. En el desierto de Chihuahua, la noche traía consigo frío mortal y depredadores. Pero Miguel tomó una decisión. Comenzarían a caminar hacia el sur, en dirección a Chihuahua capital. Quizás encontrarían ayuda, quizás otro vehículo pasaría, quizás... Detrás de ellos, el autobús explotó con un rugido que sacudió el aire. Los tres niños no miraron atrás. Siguieron caminando, dejando huellas pequeñas en la tierra roja del desierto, alejándose de la muerte y hacia un futuro incierto. Las horas siguientes fueron una pesadilla de sed, dolor y terror. Miguel cargó a Luis cuando el niño pequeño ya no pudo caminar más. Ana tropezó repetidamente, sus piernas débiles apenas sosteniéndola. El sol se puso, tiñendo el desierto de tonos naranja y púrpura, una belleza cruel que contrastaba con el horror que habían vivido. Cuando la oscuridad cayó completamente, Miguel encontró un grupo de rocas grandes junto a la carretera. Los tres niños se acurrucaron juntos entre las rocas, compartiendo el calor de sus cuerpos mientras la temperatura del desierto caía dramáticamente. Luis lloró por su madre, y Ana intentó consolarlo, aunque ella misma sollozaba. Miguel los abrazó a ambos, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente mientras miraba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Vamos a estar bien», les dijo, aunque no estaba seguro de creerlo él mismo. «Mañana alguien pasará por la carretera. Nos encontrarán. Nos llevarán a Chihuahua. Y entonces encontraremos a la tía Rosario. Ella cuidará de nosotros». Pero incluso mientras hablaba, Miguel pensaba en los bandidos. Pensaba en sus rostros cubiertos con pañuelos, en sus ojos fríos, en la forma casual con la que habían asesinado a 22 personas inocentes. Pensaba en la voz del líder cuando dijo, 22, no cambian nada. Miguel Reyes tenía 12 años, pero en ese momento, acurrucado con sus hermanos menores en el frío del desierto, juró a sí mismo algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Encontraría a los hombres que habían matado a su madre. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba qué tuviera que hacer, la justicia, de una forma u otra, sería servida. Mientras los tres niños finalmente caían en un sueño agitado lleno de pesadillas, a 40 kilómetros de distancia, en un rancho abandonado escondido entre las montañas, los 6 bandidos dividían su botín, contaban el dinero, examinaban los relojes y las joyas, reían y bebían tequila. El líder, cuyo nombre real era Ramón Villalobos, observaba a sus hombres con satisfacción. Había sido un buen día. Más de 5,000 pesos en efectivo, más las mercancías que valdrían otros 3,000 cuando las vendieran en el mercado negro, y sin testigos vivos que pudieran identificarlos. Ramón tenía 36 años y había pasado la mitad de su vida fuera de la ley. Había comenzado robando ganado durante la Revolución cuando era apenas un adolescente. Después vinieron los asaltos a tiendas, los secuestros y finalmente los ataques a autobuses y trenes.
Había matado a su primer hombre a los 18 años, y desde entonces había perdido la cuenta de cuántos más habían caído bajo su pistola. No sentía remordimiento. El mundo le había enseñado desde joven que la vida era brutal y que solo los fuertes sobrevivían. Su padre había sido despojado de sus tierras por un hacendado rico cuando Ramón tenía 10 años y había visto a su familia hundirse en la pobreza. Su madre había muerto de una enfermedad curable porque no tenían dinero para el médico. Sus hermanas habían tenido que prostituirse para comer. Ramón había aprendido que las reglas de la sociedad no protegían a gente como él, así que había dejado de seguir esas reglas. Se había convertido en depredador en lugar de presa. Ahora, sentado en ese rancho abandonado, Ramón pensaba en su próximo movimiento. El estado de Chihuahua era grande, lleno de carreteras solitarias y viajeros desprevenidos. Había mucho más dinero por tomar, y él tenía un equipo leal dispuesto a seguirlo. «Mañana nos dividiremos», anunció a sus hombres. 2 irán a Chihuahua a vender las mercancías. El resto nos quedaremos aquí hasta que las cosas se calmen. En 2 semanas atacaremos otra ruta, quizás el tren esta vez. Sus hombres asintieron, demasiado borrachos y satisfechos para cuestionar su liderazgo. Ramón Villalobos había construido su reputación sobre la violencia y la planificación cuidadosa. Nunca habían sido capturados, nunca habían dejado testigos. Era por eso que lo seguían. Lo que Ramón no sabía, lo que no podía saber mientras celebraba su último crimen, era que esta vez había cometido un error. Esta vez había dejado 3 testigos vivos. 3 niños traumatizados que habían visto todo, que podían identificar voces, describir movimientos, recordar detalles, y uno de esos niños, Miguel Reyes, llevaría esa memoria como una llama ardiente en su corazón por el resto de su vida. Cuando amaneció el 15 de abril de 1951, un camión de carga que viajaba de Chihuahua a Ciudad Juárez descubrió la escena de la masacre. El conductor, un hombre llamado Ernesto Vega, vio primero la columna de humo del autobús todavía humeante. Se acercó con cautela, y lo que encontró lo haría despertar con pesadillas durante décadas. Los cuerpos de 22 personas yacían dispersos alrededor del autobús carbonizado. La tierra estaba oscura con sangre seca. Los buitres ya habían comenzado a reunirse, girando en círculos en el cielo matinal. Ernesto corrió de regreso a su camión, mareado y conteniendo el vómito. Aceleró hacia el sur tan rápido como su viejo camión podía moverse, dirigiéndose al puesto de policía más cercano en un pueblo llamado San Lorenzo, a 20 kilómetros de distancia. Mientras tanto, Miguel, Ana y Luis Reyes habían reanudado su camino al amanecer. Estaban deshidratados, exhaustos y en shock, pero seguían moviéndose. Miguel sabía que detenerse significaba morir. Fue casi mediodía cuando el camión de Ernesto los encontró. El conductor casi no los vio. 3 figuras pequeñas tambaleándose por el costado de la carretera, cubiertas de sangre seca. Frenó tan bruscamente que sus llantas patinaron. «¡Dios mío!», exclamó saltando del camión. «¿Ustedes estaban en el autobús?». Miguel asintió, incapaz de hablar. Su garganta estaba tan seca que apenas podía tragar. Ernesto los subió a su camión, les dio agua de su cantimplora y los envolvió en mantas. Los 3 niños bebieron desesperadamente, derramando agua por sus barbillas. Luis se aferró a Ernesto y comenzó a llorar, un llanto profundo y desgarrador que parecía salir de las profundidades de su alma. «Los llevo a San Lorenzo», dijo Ernesto, su voz temblorosa por la emoción. «Hay un doctor allí. La policía ya está en camino a la escena. Ustedes están a salvo ahora. Están a salvo».
Pero Miguel Reyes, sentado en el asiento del camión con sus hermanos acurrucados a cada lado, sabía que nunca estarían realmente a salvo. No mientras los hombres que habían matado a su madre y a tantos otros siguieran libres. En San Lorenzo, el pueblo quedó conmocionado por la llegada de los 3 niños sobrevivientes. El doctor Medina, un hombre de 60 años que había visto mucho en su vida, nunca había visto nada como esto. Examinó a los niños cuidadosamente, maravillándose de que no tuvieran heridas físicas significativas, aparte de la deshidratación y el agotamiento. Las heridas psicológicas, sin embargo, eran otra historia. La policía estatal llegó esa tarde, liderada por el capitán Alfonso Guerrero, un veterano de 20 años en la fuerza. Guerrero era un hombre duro, endurecido por años de lidiar con la violencia de la frontera. Pero incluso él palideció cuando escuchó el relato de Miguel sobre la masacre. ¿Cuántos hombres dijiste que eran?, preguntó Guerrero tomando notas cuidadosas. 6, respondió Miguel, su voz más fuerte ahora después de haber bebido agua y comido algo. Su líder era alto, con un sombrero de ala ancha. Tenía una cicatriz aquí, señaló su propia mejilla. La vi cuando el viento movió su pañuelo. Y su voz, nunca olvidaré su voz. Era tranquila, casi amable, pero sus ojos estaban muertos. Guerrero intercambió una mirada con su teniente, Javier Sánchez. «Puede ser Ramón Villalobos», dijo Sánchez en voz baja. «La descripción coincide, y este tipo de ataque, sin dejar testigos, es su estilo». «¿Quién es Ramón Villalobos?», preguntó Miguel. Guerrero dudó antes de responder. El niño ya había visto demasiado horror para su edad, pero merecía la verdad. «Es uno de los bandidos más buscados en Chihuahua», explicó Guerrero. «Lleva operando desde hace casi 15 años. Ha robado, secuestrado y matado a docenas de personas, pero es inteligente, cuidadoso. Nunca deja evidencia, nunca deja testigos, hasta ahora». Miguel absorbió esta información en silencio. Entonces, con una determinación que sorprendió al capitán Guerrero, preguntó: «¿Lo van a atrapar?» «Voy a hacer todo lo que esté en mi poder», prometió Guerrero. «Pero necesito tu ayuda, hijo. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdas, cada detalle, por pequeño que parezca». Durante las siguientes horas, Miguel relató todo lo que podía recordar. Los otros bandidos, sus voces, sus movimientos. El camión que usaron para bloquear la carretera. Las palabras exactas que intercambiaron cuando decidieron matar a todos los pasajeros. Miguel tenía una memoria extraordinaria, agudizada por el trauma de lo que había presenciado. Ana, a pesar de su corta edad, también contribuyó con detalles. Recordaba que uno de los bandidos cojeaba ligeramente. Otro tenía una voz áspera, como si hubiera fumado toda su vida. Estos pequeños detalles comenzaban a pintar un cuadro. Luis, siendo tan joven, recordaba menos, pero lo que sí recordaba era el olor. El líder de los bandidos olía a tabaco fuerte y cuero. Era un detalle extraño, pero uno que el capitán Guerrero anotó cuidadosamente. Mientras tanto, en la escena de la masacre, los investigadores de la policía trabajaban documentando todo. Fotografiaron los cuerpos desde todos los ángulos, recogieron casquillos de bala, midieron las distancias, buscaron cualquier pista que pudiera conducir a los asesinos. El trabajo de identificar a las víctimas fue doloroso. Muchos cuerpos estaban tan dañados que fue difícil al principio determinar quién era quién. Pero gradualmente, con la ayuda de documentos encontrados entre las pertenencias dispersas, comenzaron a identificar a cada persona. Roberto Montoya y su hijo Javier fueron identificados primero, ya que el camión de Ernesto había alertado a la compañía de autobuses. La esposa de Roberto, Mariana, colapsó cuando recibió la noticia.
Había perdido a su esposo y a su hijo menor en un solo día terrible. Sus dos hijas mayores tuvieron que sostenerla mientras sollozaba, su dolor tan profundo que no podía ni siquiera formar palabras. Don Arturo Salazar fue identificado por sus documentos comerciales. No tenía familia inmediata. Había sido viudo durante 20 años y nunca había vuelto a casarse. Sus sobrinos en Chihuahua fueron notificados y vinieron a reclamar su cuerpo. Sofía Delgado fue identificada por sus certificados de maestra. Cuando la policía llegó a la casa de su madre en Ciudad Juárez para dar la noticia, encontraron a la anciana sentada junto a la ventana, esperando. De alguna manera, dijo después, había sabido. Las madres siempre saben. Se había quedado sin lágrimas para cuando la policía confirmó lo que su corazón ya sabía. El padre Bernardo Ruiz fue identificado por su breviario, que milagrosamente había sobrevivido a los disparos y al fuego. La diócesis organizó un funeral masivo y cientos de personas de sus dos parroquias vinieron a despedirse del sacerdote que había dado su vida intentando apelar a la humanidad de sus asesinos. Y Catalina Reyes fue identificada por sus hijos, quienes insistieron en ver su cuerpo a pesar de los intentos del doctor Medina de protegerlos de esa visión. Miguel, Ana y Luis se pararon junto al cuerpo de su madre en la morgue improvisada de San Lorenzo, y cada uno colocó una mano sobre su frente fría en un gesto final de despedida. «Te prometí que sobreviviríamos», susurró Miguel. «Y lo haremos. Por ti, mamá, lo haremos». Las noticias de la masacre se extendieron rápidamente por todo el estado de Chihuahua y más allá. Los periódicos la llamaron la masacre de la carretera del diablo. Radio Ciudad Juárez transmitió actualizaciones constantes. La gente estaba horrorizada, enfurecida y aterrorizada. Si bandidos podían masacrar a un autobús lleno de gente inocente a plena luz del día, ¿quién estaba seguro? El gobernador de Chihuahua, presionado por la indignación pública, ofreció una recompensa de 10,000 pesos por información que condujera a la captura de los responsables. Era una suma enorme para 1951, suficiente para que un hombre viviera cómodamente durante años. El capitán Guerrero y su equipo trabajaron incansablemente. Siguieron cada pista. Interrogaron a todos los conocidos delincuentes en la región, presionaron a sus informantes. Sabían que estaban buscando a Ramón Villalobos, pero encontrarlo era otra historia. Villalobos conocía el desierto de Chihuahua mejor que nadie. Tenía escondites en las montañas, contactos en cada pueblo pequeño y una red de lealtades construida sobre el miedo y el dinero. Mientras tanto, la hermana de Catalina Reyes, Rosario, llegó desde Chihuahua para hacerse cargo de Miguel, Ana y Luis. Rosario tenía 42 años, era soltera y trabajaba como costurera. Vivía modestamente en una casa pequeña en las afueras de Chihuahua capital. No tenía mucho que ofrecer a los niños, excepto amor y un techo sobre sus cabezas. Cuando vio a sus sobrinos por primera vez desde la masacre, Rosario lloró. Los niños estaban delgados, pálidos, con miradas en sus ojos que ningún niño debería tener. Se arrodilló frente a ellos y los abrazó, prometiendo en voz baja que cuidaría de ellos como si fueran sus propios hijos. El funeral de Catalina Reyes se realizó 5 días después de la masacre en una pequeña iglesia en las afueras de Chihuahua capital. Rosario había insistido en darle a su hermana un entierro digno, aunque eso significara gastar casi todos sus ahorros. Miguel, Ana y Luis permanecieron junto al ataúd durante toda la ceremonia, vestidos con ropa negra que Rosario les había conseguido. No lloraron. Parecía que ya no les quedaban lágrimas.
El padre que ofició la misa habló sobre el sacrificio de Catalina, sobre cómo había usado su propio cuerpo para proteger a sus hijos. Habló sobre el coraje y el amor maternal, pero sus palabras sonaban huecas para Miguel. Él sabía que su madre merecía más que palabras bonitas, merecía justicia. Después del funeral, la vida de los tres hermanos Reyes se convirtió en una existencia sombría en la casa de Rosario. La tía hacía lo mejor que podía, pero trabajaba largas horas en su máquina de coser para mantenerlos a todos. Miguel, siendo el mayor, asumió responsabilidades que ningún niño de 12 años debería tener. Cuidaba de Ana y Luis cuando Rosario estaba trabajando, preparaba comidas simples, ayudaba con las tareas del hogar. Pero sobre todo, Miguel recordaba. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada detalle de la masacre: la cicatriz en la mejilla del líder, la cojera del bandido más bajo, la voz áspera de otro, el olor a tabaco y cuero. Los mantenía frescos en su memoria como si fueran tesoros preciosos, porque algún día prometía a sí mismo, esos detalles ayudarían a llevar a esos hombres ante la justicia. Las semanas se convirtieron en meses. El capitán Guerrero visitaba ocasionalmente con actualizaciones, pero nunca eran las noticias que Miguel esperaba escuchar. Habían seguido varias pistas, todas conduciendo a callejones sin salida. Ramón Villalobos parecía haberse esfumado en el vasto desierto de Chihuahua. Lo que Guerrero no le contaba a Miguel era que la investigación enfrentaba obstáculos más allá de la simple dificultad de encontrar a los bandidos. Había rumores de que Villalobos tenía protección, que pagaba sobornos a oficiales corruptos en varios pueblos. Algunos policías locales advertían activamente a criminales conocidos cuando las redadas se planeaban. La corrupción era endémica en las fuerzas policiales de la época, y Guerrero tenía que tener cuidado incluso dentro de su propio equipo. En julio de 1951, 3 meses después de la masacre, ocurrió otro asalto violento. Esta vez fue un tren de carga que viajaba entre Chihuahua y Torreón. Los bandidos mataron a 4 guardias y robaron un cargamento de plata valorado en más de 20,000 pesos. El modus operandi era idéntico al del asalto del autobús: rápido, brutal, sin testigos vivos. Guerrero estaba convencido de que era obra de Villalobos y su banda. Intensificó sus esfuerzos, presionando más a sus informantes, ofreciendo inmunidad a criminales menores a cambio de información. Pero Villalobos seguía siendo un fantasma. Miguel leyó sobre el asalto al tren en el periódico que Rosario traía a casa. Sintió que la rabia en su pecho ardía más fuerte. Estos hombres seguían allá afuera, seguían matando, y nadie podía detenerlos. Ana y Luis estaban adaptándose a su nueva vida de maneras diferentes. Luis, siendo el más joven, parecía haber bloqueado muchos de los recuerdos traumáticos. Todavía tenía pesadillas, todavía se despertaba llorando por su madre, pero durante el día era capaz de jugar, de sonreír ocasionalmente. La mente de un niño de 6 años tiene una capacidad de resiliencia que los adultos han perdido. Ana, sin embargo, había cambiado fundamentalmente. La niña alegre de 9 años había desaparecido, reemplazada por una versión silenciosa y seria de sí misma. Rara vez hablaba, se aferraba a Miguel constantemente y se sobresaltaba ante cualquier ruido fuerte. Rosario la llevó con un médico que sugirió que el tiempo sanaría sus heridas psicológicas, pero Rosario sabía en su corazón que algunas heridas nunca sanan completamente. En septiembre, Miguel comenzó a asistir a la escuela secundaria en Chihuahua. Era un estudiante brillante y sus maestros rápidamente notaron su inteligencia excepcional. Pero también notaron algo más:
una intensidad en sus ojos, una determinación férrea que parecía fuera de lugar en un niño de su edad. Un maestro en particular, el profesor Enrique Morales, quien enseñaba historia, tomó un interés especial en Miguel. Morales había leído sobre la masacre y sabía que Miguel era uno de los sobrevivientes. Un día, después de clase, llamó a Miguel a su escritorio. «He estado observándote, Miguel», dijo Morales con amabilidad. «Eres un estudiante excepcional, pero también veo algo más. Veo rabia, y eso me preocupa». Miguel lo miró con desconfianza, preparado para defenderse. «Tengo derecho a estar enojado», respondió su voz tensa. «Por supuesto que sí», acordó Morales. «Lo que te pasó a ti y a tu familia es imperdonable. Pero tienes que tener cuidado, hijo. La rabia puede consumirte, puede convertirte en algo que no quieres ser». «Lo que quiero ser», dijo Miguel con una intensidad que sorprendió a Morales, «es alguien que pueda hacer que esos hombres paguen por lo que hicieron». Morales estudió al niño frente a él durante un largo momento. «Entonces estudia, Miguel. Estudia duro. La justicia verdadera no viene de la venganza, viene del conocimiento de la ley, de sistemas que funcionan correctamente. Si realmente quieres hacer la diferencia, conviértete en alguien que pueda cambiar el sistema. Conviértete en abogado, en policía, en juez. Usa tu mente, no tus puños». Esas palabras se quedaron con Miguel. Esa noche, acostado en la cama que compartía con Luis en la pequeña casa de Rosario, pensó en lo que el profesor Morales había dicho. Quizás tenía razón. Quizás la mejor venganza no era encontrar a Ramón Villalobos él mismo, sino convertirse en el tipo de persona que podría asegurarse de que hombres como Villalobos nunca pudieran operar impunemente. En ese momento, a sus 12 años, Miguel Reyes decidió su futuro. Se convertiría en policía, estudiaría, se haría fuerte, aprendería todo sobre la ley y la justicia, y algún día, de una forma u otra, se aseguraría de que los hombres que habían matado a su madre enfrentaran las consecuencias. Mientras tanto, en las montañas de Chihuahua, la banda de Ramón Villalobos continuaba operando. Habían pasado casi 6 meses desde la masacre del autobús, y Ramón había comenzado a relajarse. No había habido arrestos, no había señales de que la policía estuviera cerca de encontrarlos. La recompensa de 10,000 pesos seguía sin reclamar. Pero la complacencia es peligrosa en el mundo criminal, y Ramón estaba a punto de cometer un error crucial. Uno de sus hombres, un bandido llamado Tomás Ortega, que había participado en la masacre del autobús, tenía debilidad por el alcohol y las mujeres. En noviembre de 1951, Tomás visitó un burdel en un pueblo pequeño llamado Villa Ahumada, a medio camino entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Después de beber demasiado tequila, Tomás comenzó a presumir ante una de las prostitutas. Le contó sobre el asalto al autobús, sobre cómo habían matado a más de 20 personas, sobre el dinero que habían robado. Era la estupidez típica de un hombre borracho tratando de impresionar a una mujer. La prostituta, una mujer de 25 años llamada Elena Vargas, escuchó con atención creciente. Ella también había leído sobre la masacre. Había visto los carteles con la recompensa. 10,000 pesos era más dinero del que vería en toda su vida trabajando en ese burdel. Cuando Tomás finalmente se quedó dormido en su cama, Elena salió silenciosamente del cuarto y fue directamente a la oficina del sheriff local. El sheriff, un hombre honesto llamado Héctor Ramírez, envió inmediatamente un telegrama al capitán Guerrero en Chihuahua. Guerrero llegó a Villa Ahumada con 6 de sus mejores hombres antes del amanecer. Arrestaron a Tomás Ortega mientras todavía estaba durmiendo la borrachera, demasiado aturdido para resistirse. En la estación de policía de Villa Ahumada, Guerrero interrogó a Tomás durante horas.
Al principio, el bandido negó todo, pero Guerrero era un interrogador experto. Aplicó presión psicológica, prometió acuerdos, amenazó con cargos de pena de muerte. Gradualmente Tomás comenzó a quebrarse. Yo no quería hacerlo, gimió finalmente. Fue Ramón Villalobos. Él dio la orden. Él dijo que no podíamos dejar testigos. ¿Dónde está Villalobos ahora?, exigió Guerrero. Tomás dudó. Delatar a Ramón Villalobos era firmar su propia sentencia de muerte. La red de Villalobos se extendía incluso dentro de las prisiones. Pero mirando los ojos implacables del capitán Guerrero, Tomás se dio cuenta de que estaba terminado de cualquier manera. «Hay un rancho», dijo finalmente, «en las montañas al oeste de Chihuahua. Es propiedad de un hombre llamado Federico Galván, pero está abandonado. Ramón lo usa como base. Allí es donde nos reunimos, donde guardamos el dinero y las mercancías robadas». Guerrero sintió que su corazón se aceleraba. Después de casi 7 meses de búsqueda frustrante, finalmente tenía una pista sólida. «Dibuja un mapa», ordenó, colocando papel y lápiz frente a Tomás. Con manos temblorosas, Tomás dibujó un mapa tosco, mostrando la ubicación del rancho. Guerrero lo estudió cuidadosamente, memorizando cada detalle. «Si nos estás mintiendo», advirtió Guerrero, «te prometo que pasarás el resto de tu vida en la prisión más horrible que pueda encontrar». «No estoy mintiendo», juró Tomás. «Está todo allí. Ramón, los otros, el dinero, todo». Guerrero regresó inmediatamente a Chihuahua y comenzó a planear la redada. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Si Villalobos sospechaba algo, desaparecería nuevamente. Guerrero seleccionó personalmente a los 12 hombres que lo acompañarían, hombres en los que confiaba completamente, hombres que sabía que no estaban en la nómina de Villalobos. También hizo algo inusual. Visitó la casa de Rosario y habló con Miguel. «Creo que los hemos encontrado», le dijo al niño. «Creo que finalmente vamos a atrapar a los hombres que mataron a tu madre». Los ojos de Miguel se iluminaron con una mezcla de esperanza y algo más oscuro, más primario. «¿Cuándo?» «Pronto, pero necesito tu ayuda una última vez. Necesito que vengas conmigo a la estación y mires a un hombre que hemos arrestado. Necesito que me digas si lo reconoces como uno de los bandidos del autobús». Al día siguiente, Miguel acompañó a Guerrero a la estación de policía. Lo llevaron a una sala donde podía ver a través de un espejo unidireccional a una línea de 5 hombres. Tomás Ortega estaba en el medio. Miguel estudió a cada hombre cuidadosamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Y entonces lo vio. El segundo hombre desde la izquierda. Era el bandido más bajo, el que cojeaba ligeramente. Miguel lo reconoció instantáneamente. «Es él», dijo Miguel, su voz apenas un susurro. «El segundo. Él fue quien le quitó el bolso a mi madre. Él fue quien nos apartó con su rifle cuando tratamos de ayudarla». Guerrero colocó su mano en el hombro de Miguel. «Gracias, hijo. Has sido muy valiente. Ahora deja que nosotros hagamos el resto». La redada al rancho se planeó para el 3 de diciembre de 1951. Guerrero y sus 12 hombres partieron de Chihuahua antes del amanecer, viajando en 2 camionetas. Llevaban rifles, pistolas y escopetas. Estaban preparados para una batalla. El viaje a las montañas tomó 4 horas por caminos difíciles. Siguiendo el mapa de Tomás, encontraron el rancho abandonado escondido en un valle entre 2 montañas. Desde su posición de observación podían ver humo saliendo de la chimenea. Alguien estaba allí. Guerrero dividió a sus hombres en 3 grupos. Uno rodearía el rancho por el norte, otro por el sur, y él lideraría el ataque frontal. Esperaron hasta el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y cualquiera dentro del rancho probablemente estaría durmiendo la siesta.
A las 12 en punto, Guerrero dio la señal. «Policía, salgan con las manos arriba», gritó, su voz resonando en el valle silencioso. Durante un momento no hubo respuesta. Entonces, una ventana del rancho se abrió y comenzaron los disparos. La batalla que siguió duró 20 minutos. Las balas volaban en todas direcciones, astillando la madera del rancho, levantando polvo en el patio. Los hombres de Guerrero respondieron al fuego con disciplina, moviéndose de cobertura en cobertura, cerrando lentamente el cerco alrededor del edificio. Dentro del rancho, Ramón Villalobos se dio cuenta rápidamente de que estaban atrapados. Había 5 de sus hombres con él, y enfrentaban a una fuerza superior de policías bien armados. Podían resistir, pero eventualmente se quedarían sin municiones. Sus opciones eran rendirse o morir. Ramón Villalobos nunca había considerado la rendición. «Sigan disparando», ordenó a sus hombres. «No nos atraparán vivos». Pero uno de los bandidos, un hombre joven llamado Pablo, que solo tenía 20 años, no compartía el fanatismo de Ramón. No quería morir en ese rancho olvidado. Cuando Ramón estaba concentrado disparando por una ventana, Pablo abrió la puerta trasera y salió corriendo con las manos levantadas. «Me rindo, no disparen», gritó. Los policías lo capturaron inmediatamente, tirándolo al suelo y esposándolo. Pablo comenzó a hablar inmediatamente, contándoles que quedaban solo 4 hombres dentro, incluyendo Ramón Villalobos. Guerrero usó esta información para intensificar el ataque. Lanzó granadas de gas lacrimógeno a través de las ventanas. El humo blanco comenzó a llenar el interior del rancho. Dentro, los bandidos tosían y lloraban, sus ojos ardiendo por el gas. Uno por uno, comenzaron a rendirse, saliendo tambaleándose con las manos levantadas. Los policías los capturaron a todos excepto a uno, Ramón Villalobos. El líder de los bandidos se negaba a rendirse. Siguió disparando desde una habitación trasera del rancho, incluso cuando el gas lo ahogaba. Incluso cuando sabía que estaba terminado. Finalmente, Guerrero tomó una decisión. No podía arriesgar las vidas de más de sus hombres tratando de capturar vivo a Villalobos. Le dio una última advertencia. «Villalobos, esta es tu última oportunidad. Sal ahora o morirás allí». La respuesta de Ramón fue otro disparo que pasó silbando cerca de la cabeza de Guerrero. «Que así sea», murmuró Guerrero. Ordenó a sus mejores tiradores que concentraran su fuego en la habitación donde estaba Villalobos. Durante 2 minutos, un fuego sostenido atravesó las paredes de madera del rancho. Cuando finalmente cesó, todo quedó en silencio. Guerrero y 2 de sus hombres entraron cuidadosamente al rancho, sus armas listas. Encontraron a Ramón Villalobos en el piso de la habitación trasera, su cuerpo acribillado por al menos 15 balas. Todavía sostenía su pistola en la mano. El hombre más buscado en Chihuahua estaba muerto. En los días siguientes, la noticia de la redada exitosa se extendió por todo el estado. Los periódicos lo llamaron «El fin del reino de terror de Villalobos». La gente celebraba en las calles. El gobernador personalmente felicitó al capitán Guerrero y a su equipo. Los 4 bandidos capturados vivos, incluyendo Tomás Ortega y Pablo, fueron juzgados por la masacre del autobús y otros crímenes. El juicio fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras, especialmente con la identificación de Miguel Reyes y las confesiones de los propios bandidos. Los 4 fueron condenados a muerte. Elena Vargas, la prostituta que había delatado a Tomás, recibió la recompensa de 10,000 pesos. Usó el dinero para dejar Villa Ahumada y comenzar una nueva vida en Ciudad de México, donde abrió una pequeña tienda de ropa. Guerrero visitó nuevamente a Miguel para darle la noticia personalmente. «Se acabó», le dijo. «Los hombres que mataron a tu madre han sido llevados ante la justicia.
Los que sobrevivieron serán ejecutados el próximo mes. Miguel asintió lentamente, absorbiendo la información. Esperaba sentir alivio, satisfacción, algo. Pero todo lo que sentía era un vacío extraño. La venganza, descubrió, no traía de vuelta a los muertos. No devolvía a su madre. No borraba los recuerdos de ese día terrible en el desierto. «Gracias, capitán», dijo finalmente, «por no rendirse». Guerrero miró al niño que había madurado tanto en solo 8 meses. «No, Miguel, gracias a ti, tu testimonio, tu memoria, tu coraje. Eso es lo que hizo posible todo esto. Deberías estar orgulloso». Después de que Guerrero se fue, Miguel se sentó solo en la pequeña casa de Rosario. Ana y Luis estaban en la escuela y Rosario estaba trabajando. Sacó una fotografía vieja de su madre que guardaba en su bolsillo, una de las pocas pertenencias que había sobrevivido a la masacre. «Lo hicimos, mamá», susurró a la imagen. «Conseguimos justicia, pero te extraño, todos los días te extraño». Las ejecuciones de los 4 bandidos sobrevivientes se realizaron el 15 de enero de 1952. Miguel no asistió. No quería ver más muerte, ni siquiera la de los hombres que habían destruido su familia. El profesor Morales tenía razón. La justicia verdadera no venía de la venganza. Venía de saber que el sistema había funcionado, que las personas malas habían sido detenidas, que otras familias estarían más seguras. Los años siguientes fueron difíciles, pero estables para los hermanos Reyes. Rosario los crió con amor y disciplina, estirando su modesto ingreso para darles todo lo que podía. Miguel se destacó en la escuela, eventualmente ganando una beca para la Academia de Policía cuando cumplió 18 años. Ana, gradualmente, comenzó a sanar. Nunca recuperó completamente su alegría infantil, pero aprendió a vivir con sus cicatrices. Se convirtió en enfermera, eligiendo una profesión donde podía ayudar a otros a sanar, quizás como una forma de sanar a sí misma. Luis, el más joven, creció siendo el más resiliente de los 3. Tenía pocos recuerdos claros de ese día terrible en 1951, solo fragmentos y pesadillas ocasionales. Se convirtió en maestro, siguiendo el camino que Sofía Delgado, la joven maestra que había muerto en el autobús, nunca pudo completar. Miguel Reyes se graduó de la Academia de Policía en 1957 con honores. El capitán Alfonso Guerrero, quien para entonces se había convertido en jefe de policía de Chihuahua, personalmente le entregó su placa. «Tu madre estaría orgullosa», le dijo Guerrero, sus propios ojos húmedos de emoción. Miguel sirvió en la policía de Chihuahua durante 35 años. Se convirtió en detective, especializándose en casos de robo y asalto. Era conocido por su determinación implacable, su memoria excepcional y su negativa a rendirse jamás en un caso. Bajo su liderazgo, las tasas de criminalidad violenta en las carreteras de Chihuahua disminuyeron significativamente. Se casó en 1960 con una mujer llamada Isabel y tuvieron 3 hijos. Nombró a su hija mayor Catalina en honor a su madre. Cuando su hija le preguntaba por qué a veces lo encontraba mirando fotografías viejas con lágrimas en los ojos, Miguel le contaba sobre su madre, sobre el sacrificio que había hecho, sobre cómo el amor de una madre puede proteger incluso en la muerte. Rosario vivió hasta los 83 años, muriendo pacíficamente en su sueño en 1992. En su funeral, Miguel, Ana y Luis hablaron sobre cómo ella había salvado sus vidas tomándolos cuando más la necesitaban, cómo les había dado un hogar cuando lo habían perdido todo. En 1991, 40 años después de la masacre, el estado de Chihuahua erigió un monumento en el lugar donde había ocurrido el ataque al autobús.
Era una simple cruz de piedra, con los nombres de las 22 víctimas grabados en placas de bronce. Miguel, Ana y Luis asistieron a la dedicación junto con los familiares sobrevivientes de otras víctimas. Miguel colocó flores al pie del monumento y habló en nombre de todos los sobrevivientes y familiares. Hace 40 años, en este lugar, 26 personas abordaron un autobús con esperanzas, sueños y planes para el futuro. 23 de ellas nunca llegaron a su destino. Pero no murieron en vano. Su memoria ha inspirado cambios en cómo protegemos nuestras carreteras, en cómo entrenamos a nuestra policía, en cómo valoramos cada vida humana. Mi madre, Catalina Reyes, usó sus últimos momentos para salvarnos a mi hermana, mi hermano y a mí. Ese acto de amor supremo me enseñó lo que realmente importa en esta vida: proteger a los inocentes, buscar justicia y nunca rendirse ante el mal. Cuando Miguel Reyes se retiró de la policía en 1992, había resuelto más de 300 casos y había recibido docenas de condecoraciones por su servicio. Pero el caso del que más orgulloso estaba era el primero: la captura de los asesinos de su madre. En 2001, cuando Miguel tenía 62 años, fue diagnosticado con cáncer. Luchó contra la enfermedad durante 2 años, con la misma determinación que había aplicado a todo en su vida. Isabel, sus hijos, Ana y Luis, estaban constantemente a su lado. En sus últimos días, en el hospital de Chihuahua, Miguel a veces hablaba como si pudiera ver a su madre. «Ya voy, mamá», susurraba. «Ya voy. Gracias por salvarnos. Hicimos que tu sacrificio contara. Vivimos buenas vidas, ayudamos a otros, lo hicimos bien». Miguel Reyes murió el 14 de abril de 2003, exactamente 52 años después del día de la masacre. Sus hermanos y familiares eligieron esa fecha como una forma de cerrar el círculo, de finalmente reunirlo con su madre. En su funeral, el actual jefe de policía de Chihuahua habló sobre el legado de Miguel. Como un niño que había sobrevivido al horror más inimaginable, había elegido dedicar su vida a proteger a otros de sufrir destinos similares. Cómo había transformado su trauma en propósito, su dolor en servicio. Ana Reyes, ahora de 60 años, habló sobre su hermano. «Miguel nos salvó 2 veces. La primera vez fue ese día en el desierto, cuando nos guió a Luis y a mí hacia la seguridad, cuando decidió que sobreviviríamos. La segunda vez fue durante todos los años que siguieron, cuando nos dio un ejemplo de cómo vivir con integridad, cómo convertir la tragedia en significado. Él era nuestro héroe mucho antes de convertirse en héroe de Chihuahua». Luis Reyes, el más joven, quien ahora era director de una escuela secundaria, compartió sus recuerdos. «Tengo muy pocos recuerdos claros de ese día terrible, pero recuerdo esto: la mano de Miguel sosteniendo la mía mientras caminábamos por el desierto. Nunca me soltó, y nunca me soltó durante toda su vida. Fue más que mi hermano. Fue el padre que perdí ese día». Miguel fue enterrado junto a Rosario en el cementerio de Chihuahua. En su lápida, su familia hizo grabar una inscripción simple pero profunda: Miguel Reyes, 1939-2003, hijo devoto, hermano protector, servidor público incansable. Del horror del 14 de abril de 1951 surgió un hombre dedicado a asegurar que otros nunca sufrieran lo que él sobrevivió. La valentía de su madre vivió a través de él. En los años que siguieron, la historia de la masacre del autobús de 1951 y de los 3 niños que sobrevivieron se convirtió en parte del folclore de Chihuahua. Se contaba en escuelas, se escribía en libros de historia local, se usaba como ejemplo en la academia de policía. La carretera donde ocurrió la masacre eventualmente fue pavimentada y ampliada.
Miles de vehículos pasaban cada día por el lugar donde una vez 22 personas habían perdido sus vidas. El monumento permanecía allí, un recordatorio silencioso del pasado. Ana Reyes continuó trabajando como enfermera hasta su jubilación en 2015. Dedicó sus últimos años activos a trabajar con víctimas de trauma, usando su propia experiencia para ayudar a otros a sanar. Escribió un libro sobre su experiencia, titulado Bajo el peso del amor, que se convirtió en texto requerido en programas de psicología en varias universidades mexicanas. Luis Reyes se mantuvo en la educación, eventualmente convirtiéndose en secretario de Educación del Estado de Chihuahua. Implementó programas para ayudar a niños traumatizados y huérfanos, asegurándose de que tuvieran el apoyo que él, Miguel y Ana habían recibido de Rosario. En 2021, 70 años después de la masacre, los descendientes de las víctimas se reunieron nuevamente en el monumento. Había más de 100 personas ahora, nietos, bisnietos, sobrinos y sobrinas de aquellos que habían muerto ese día de abril. Luis Reyes, ahora de 76 años y el único sobreviviente directo que seguía vivo, habló ante la multitud. 70 años es mucho tiempo. La mayoría de ustedes no nacieron cuando esto sucedió. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando mi hermano Miguel murió. Pero es importante que recordemos, no para vivir en el pasado, no para aferrarnos al dolor, sino para honrar el sacrificio de aquellos que perdimos y para recordar las lecciones que sus vidas y muertes nos enseñaron. Mi madre, Catalina Reyes, murió protegiéndonos, pero su muerte también nos enseñó a vivir. Nos enseñó que el amor es más fuerte que el miedo. Nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros podemos elegir proteger, elegir sacrificarnos, elegir amar. Mi hermano Miguel transformó su dolor en propósito, dedicó su vida a asegurar que otras familias no sufrieran lo que nosotros sufrimos. Su legado vive en cada criminal capturado, en cada vida salvada, en cada niño que crece seguro, porque alguien como Miguel estuvo allí para protegerlo. Y mi hermana Ana dedicó su vida a sanar. Tomó las heridas que nunca sanaron completamente en su propia alma y las usó para entender y ayudar a otros que sufrían. Las 23 personas que murieron ese día no murieron en vano, vivieron vidas con significado y sus muertes inspiraron cambios. Este monumento no es solo sobre recordar una tragedia, es sobre celebrar la resiliencia, el coraje y el amor que surgieron de esa tragedia. Cuando Luis terminó de hablar, hubo un largo momento de silencio. Luego, una por una, las familias comenzaron a colocar flores al pie del monumento. Rosas rojas por Catalina Reyes, claveles blancos por el padre Bernardo, lirios por Sofía Delgado, girasoles por Roberto y Javier Montoya. Cada víctima fue honrada, cada vida fue recordada. El sol comenzó a ponerse sobre el desierto de Chihuahua, pintando el cielo con los mismos tonos naranjas y púrpuras que habían estado allí 70 años antes. La luz dorada iluminaba las placas de bronce con los nombres, haciéndolas brillar. Luis Reyes se quedó hasta que todos los demás se fueron. Se paró solo frente al monumento, sus manos tocando el nombre de su madre. «Hola, mamá», susurró. «Siento que ha pasado tanto tiempo desde mi última visita. Las rodillas ya no son lo que eran, y el viaje desde la ciudad es largo, pero quería que supieras que lo logramos. Miguel, Ana y yo. Vivimos las vidas que tú querías para nosotros. Fuimos buenas personas. Ayudamos a otros, y nunca, ni un solo día, olvidamos tu sacrificio». Una brisa suave sopló a través del desierto, moviendo el cabello blanco de Luis. Por un momento cerró los ojos y casi pudo sentirla.
los brazos de su madre alrededor de él, su voz susurrando palabras de amor, su presencia protegiéndolo una vez más. «Descansa en paz, mamá», dijo finalmente. «Todos ustedes descansen en paz». Su historia ha sido contada, su memoria ha sido preservada, y las vidas que tocaron continúan haciendo diferencia en el mundo, generación tras generación. Mientras Luis caminaba lentamente de regreso a su auto, el último sobreviviente directo de la masacre del autobús de 1951, el desierto quedó en silencio. El monumento permanecía, firme y eterno, un testigo de piedra de horror, sacrificio y la inquebrantable capacidad del espíritu humano para sobrevivir, sanar y encontrar significado incluso en las tragedias más oscuras. La historia de ese día de abril de 1951 nunca sería olvidada. Viviría en los libros de historia, en las memorias familiares, en las lecciones que se enseñaban a nuevas generaciones de policías y trabajadores sociales. Pero más que eso, viviría en algo más fundamental, en el legado de aquellos que habían transformado su dolor en propósito, su pérdida en servicio, su tragedia en cambio significativo. Porque al final, esa es la única victoria verdadera contra el mal. Negarse a ser destruido por él, negarse a permitir que defina quién eres, y elegir en cambio convertirte en una fuerza para el bien en el mundo. Ese fue el regalo final de Catalina Reyes a sus hijos, y ellos lo honraron cada día de sus vidas.